En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la lesión renal aguda. Este documento ha sido creado por mi persona, Rudy Cuadros. De manera general de manera introductoria tenemos que los riñones son órganos vitales en la vida del ser humano, ya que estos son los encargados de depurar, o sea, depurar es decir, limpiar nuestra sangre de aquellas sustancias que no son tóxicas, o sea, que nos pueden hacer daño. Entonces los riñones, además de crear la orina, estos son los encargados de limpiar nuestra sangre, y esto es derivado del metabolismo celular. Mantienen el equilibrio o el balance hidrosalino por medio de la formación de orina. Ahí tenemos otra función más del riñón, además de la depuración, la formación de orina y el mantenimiento del balance hidrosalino. Otra de las funciones es la reabsorción del electrolito, o sea, el principal electrolito que se va a reabsorber es el sodio. Mantiene el equilibrio de ácido-base y participa en la regulación de la presión arterial y la homeostasis. Entonces, estas son una de las funciones que tiene el riñón. Por eso decimos que es un órgano de vital importancia en la vida nuestra. De manera general, el riñón cuenta con una función endocrina, representada por 3 tipos de hormonas, por eso decimos endocrina. Y estas hormonas son la renina, que ya sabemos que va a participar en el sistema de renina-angiotensina para la regulación de la presión arterial, la vitamina D y lo que es la eritropoyetina para la formación de eritrocitos. Hablando un poco de la definición de la lesión renal aguda, podemos decir que es la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desecho. O más bien podemos decir también de que una lesión renal aguda es una alteración en la tasa de filtración glomerular. Cada vez que hayan patrones de esto, podemos decir que estamos enfrentando una lesión renal aguda. Hablando un poco de la terminología, antes se tomaba el término de insuficiencia renal aguda, pero la APQI ha sustituido este término por lesión renal aguda. ¿Por qué lo ha sustituido? Porque se demostró que existe una lesión continua que comienza mucho antes que se pierda la función excretora del riñón. Debido a esto, se habla de una lesión renal aguda en lugar de una insuficiencia. Entonces, esta clasificación se usaba para insuficiencia renal aguda. Ha sido modificada y ahora existen otros parámetros. Pero hablando un poco de esta clasificación, entonces el primer criterio nos dice que va a ocurrir un incremento de la creatinina sérica por 1.5 o un descenso en la tasa de filtración glomerular mayor al 25% o una uresis menor al 0.5 mg/kg por hora dentro de las primeras 6 horas o por 6 horas. El segundo criterio tenemos de que hay un incremento de la creatinina sérica por 2 o un descenso en la tasa de filtración glomerular mayor al 50% o una uresis menor al 0.5 mg/kg por hora por 12 horas. Y tenemos lo que un tercer criterio, que ya la falla o la lesión o la insuficiencia, que va a haber un incremento de la creatinina sérica por 3 o un descenso en la tasa de filtración glomerular al 75% o un incremento de la creatinina mayor o igual a 4 miligramos por decilitro o una uresis menor al 0.3 mg/kg por 24 horas o una anuria, es decir, una ausencia de orina por 12 horas. Una vez hablando de los criterios para la clasificación de la lesión renal aguda, debemos de hablar un poco de lo que es la fisiopatología para saber cómo se da la formación de esta lesión a nivel de nuestros riñones, que es una lesión reversible. ¿Qué quiere decir con reversible? Que es algo que podemos controlar
bipolar, pero si no se trata, desarrolla lo que es una enfermedad renal crónica. Entonces, en la fisiopatología iniciamos con una isquemia renal. Entonces, esta isquemia renal a mí me va a llevar a una lesión renal hipóxica subletal aguda. Entonces, como va a haber disminución del oxígeno en sangre, o sea que hay una alteración en lo que es el flujo sanguíneo renal. Entonces esta lesión hipóxica me va a dar alteraciones vasculares y alteraciones tubulares. Dentro de las alteraciones vasculares tenemos ahí la célula endotelina. Entonces se da la liberación de la endotelina, y la endotelina, que es lo que me va a ocasionar en mi riñón o en los vasos de mi riñón, una vasoconstricción intrarrenal. Al darme una vasoconstricción, me va a disminuir el coeficiente de filtración y me disminuye el flujo sanguíneo renal. Entonces, si me disminuye el flujo sanguíneo renal o me disminuye el coeficiente de filtración, me va a disminuir la presión de filtración. Al disminuirme la presión de filtración, me va a dar una caída del filtrado glomerular, es decir, un descenso de la tasa de filtración. Si me da un descenso de la tasa de filtración, yo ya le había mencionado anteriormente de que se habla de una lesión renal. Cuando hay una alteración en la tasa de filtración, decimos de que es una lesión renal aguda. Entonces, estas alteraciones vasculares igual me van a llevar a una lesión renal aguda. Teniendo alteraciones tubulares, ahí tenemos lo que es la alteración del citoesquelético actino. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Hay una disminución en la producción de ácido nítrico, que el ácido nítrico es lo que me hace una vasodilatación, pero como ahorita hay hay una disminución de esto, entonces me va a dar un desprendimiento de las células epiteliales. Al darme un desprendimiento de las células epiteliales, me va a ocurrir una obstrucción o una retrofiltración. Si ocurriéndome estas dos cosas, me puede llevar a una disminución de la presión de filtración. Si me disminuye la presión, hay una caída del filtrado glomerular y por ende hablamos de una lesión renal aguda. Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos para la formación de una lesión renal aguda. Luego de que tuvimos los criterios, la fisiopatología, podemos mencionar que existe una clasificación que la dividimos en tres grupos: una prerrenal, una renal y una posrenal. Hablando un poco de la prerrenal, se debe a la hipoperfusión. Entonces, hay una hipoperfusión renal por diferentes causas, que las causas las mencionaremos más adelante. Entonces, esto me va a condicionar a la reducción del filtrado glomerular. Entonces, hay una disminución del filtrado, pero ¿qué pasa en la lesión prerrenal? Se mantiene la función tubular normal. La función tubular está intacta, pero como ocurre una hipoperfusión, entonces la función de o de la tasa, la función que tiene el riñón para filtrar la orina, entonces se me va a disminuir. Entonces, como hay una reducción del filtrado glomerular, hablamos de una tipo prerrenal. Entonces, la renal, que es la segunda, en esta se caracteriza por desencadenar una lesión hipóxica y oxidativa en las células tubulares renales, y está reconocida por tres causas etiológicas principales. Tenemos las causas tóxicas, la infecciosa y la inmunológica. Entonces, cuando hablamos de esto, decimos que estamos enfrentando una lesión renal de tipo renal, por ende, y más adelante mencionaremos las causas de esta. La tercera es la posrenal. Es la etiología menos frecuente y se presenta cuando hay una obstrucción de la vía urinaria que pueden afectar uno o ambos riñones.
cuando hablamos de cálculo. Entonces, si existen cálculos, me va a haber una obstrucción y por ende me va a dar una lesión renal postrenal. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las causas de la lesión renal aguda. La causa de la lesión renal aguda de tipo postrenal se debe a 3 grupos: deshidratación, bajo gasto cardíaco y disminución de la resistencia periférica. Entonces, si ocurre estas 3 cosas, me puede haber una hipoperfusión renal y por ende me va a dar un descenso en la tasa de filtración. Entonces, hablando un poco de la deshidratación, ahí tenemos lo que son pérdidas gastrointestinales, el líquido en tercer espacio como ilion, pancreatitis, síndromes compartimentales me pueden llevar a una hipoperfusión renal. Entonces, como yo estoy perdiendo demasiado líquido, me puede llevar a una disminución de la tasa de filtración. Pérdidas sanguíneas, las quemaduras me pueden llevar a una deshidratación, el síndrome de fuga capilar, las pérdidas urinarias, que hablamos de la diuresis osmótica, los diuréticos, la enfermedad de Addison, me pueden desarrollar una deshidratación. Si me lleva a una deshidratación, me lleva a una causa postrenal o a una lesión postrenal. El bajo gasto cardíaco, si me disminuye el bajo gasto cardíaco, entonces hablamos que puede haber una hipoperfusión, me disminuye la presión arterial y por ende, entonces el riñón empieza a querer compensar eso y esto me puede llevar a un descenso en la tasa de filtración porque hay retención de líquido por acción de la aldosterona, por activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Igual, si disminuye la resistencia vascular periférica, me disminuye la presión arterial y lo que antes mencionaba. Las túbulos intersticiales tenemos lo que son las necrosis tubular aguda, isquémica o sepsis de cualquier etiología. Entonces, cualquier infección me puede llevar a una causa de tipo túbulo intersticial a nivel del intersticio. Los tóxicos, dentro del grupo de los tóxicos tenemos aquellos exógenos y los endógenos. Hablando un poco de exógenos, tenemos aquellos fármacos antimicrobianos como los aminoglucósidos, aciclovir, aftopricina, beta o B, entre otros. Estos son fármacos nefrotóxicos, o sea, es decir, que me van a dañar mi riñón, o se me pueden llevar a una lesión de tipo renal. Los inhibidores de la calcinuria como la ciclosporina, los antineoplásicos, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, me pueden llevar a una lesión de tipo renal. Y los antagonistas del sistema de renina-angiotensina me pueden desarrollar una lesión renal aguda de tipo renal. Los endógenos, es decir, los que nuestro propio cuerpo va a producir y nos puede llevar, podemos hablar que en este grupo serían los inmunológicos. Entonces tenemos la mioglobina, la hemoglobina, son causas endógenas, es decir, causas de nuestro propio cuerpo. Los uratros o síndrome de lisis tumoral, cadenas ligeras de inmunoglobulina e hipercalcemia, hiperparatiroidismo, son cosas de nuestro mismo cuerpo, organismo. Las nefritis intersticiales inmunoalérgicas, esa es también una causa que me puede llevar a una lesión renal. Las de tipo glomerular tenemos la glomerulonefritis extracapilar 1, 2 y 3. Me pueden desarrollar una lesión renal aguda de tipo renal o intersticial. La vasculitis de vasos pequeños, el granulomatosis de Wegener, el síndrome nefrótico que cursa con una lesión renal aguda y un brote de hematuria macroscópica. Son causas de tipo glomerular. Y las de tipo vascular tenemos las microangiopatías, las enfermedades arterioembólicas, el embolismo arterial, las vasculitis de mediano y grandes vasos, la disección de aorta y traumatismo y la enfermedad de colágeno.
son causas de tipo vascular que me van a desarrollar una alteración a nivel del intersticio y por ende vamos a hablar de una lesión renal aguda de tipo renal. Y las causas de la lesión renal aguda de tipo postrenal, entonces hablamos de lo que es la estenosis uretral, crecimiento prostático, disfunción vesical, la neoplasia vesical, neoplasia ureteral bilateral, fibrosis retroperitoneal y la litiasis bilateral, que como lo había mencionado cuando definíamos la clasificación de esta, es por una obstrucción dentro de la vía. Entonces, como se me obstruye, me va a generar una alteración a nivel del uno o ambos riñones. Aquí tenemos un poco de lo que es, hablando del abordaje, o las causas o lo que me puede desarrollar lo que es la lesión renal. Entonces aquí tenemos las de tipo vascular, las de tipo glomerular, la tubular intersticial, hablando de la tipo renal. Las manifestaciones clínicas, como toda enfermedad existen manifestaciones clínicas. Hablando un poco de las manifestaciones clínicas de la lesión renal aguda, tenemos, como ya habíamos mencionado, los síntomas de sobrehidratación. Entonces esto me puede ser una manifestación. La oligoanuria es una manifestación clínica de la lesión renal. Hay una retención nitrogenada, hay una acidosis de tipo metabólica, porque habíamos hablado de que el riñón es el que regula el ácido base, o es el que mantiene el equilibrio de ácido base. Entonces en esta ocasión hay una acidosis de tipo metabólica. Hay hipopotasemia, hipermagnesemia, que es el aumento del magnesio, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Hay una anemia secundaria, porque hablamos también de que el riñón participa en eritropoyetina. Entonces si hay una alteración de va a haber una alteración en el eritrocito y me puede desarrollar una anemia. Y las coagulopatías, entonces también me puede formar coágulo. Tenemos los edemas, los cambios en el estado de ánimo, el dolor lumbar, la somnolencia, la anuria y la fatiga. Y aquí donde hablábamos de los criterios diagnósticos, como ya les decía, o sea, tenemos un aumento de la creatinina sérica del 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Es un criterio para diagnosticar. Un aumento de la creatinina sérica mayor a 1.5 veces su valor normal es otro criterio. Una uresis menor al 0.5 miligramos kilogramos por hora por 6 horas es otro criterio diagnóstico para yo decir que es una lesión renal aguda. Y la estadificación, el estadio de la lesión renal aguda 1, 2 y 3, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de un aumento de la creatinina sérica de 1.5 o 1.9 veces el valor de la creatinina basal, hablamos como primer estadio de la lesión renal. Como segundo estadio podemos mencionar un aumento de la creatinina sérica en 2.2 o 2.9 veces el valor de la creatinina basal, segundo estadio. Y el tercer estadio es un aumento de la creatinina mayor o igual a 3 veces el valor normal de la creatinina basal. Y la uresis, que ya habíamos mencionado, que en horas. Que hablamos de los diagnósticos de la lesión renal aguda, examen clínico completo, el examen de sangre, ecografía abdominal, tomografía y una resonancia son métodos que nos ayudan a diagnosticar.
la lesión renal aguda de la clasificación A rifle modificada que había mencionado anteriormente. El tratamiento depende de la causa de la lesión. Cuidado intensivo, monitorización continua, mantenimiento del equilibrio hídrico, electrolítico y calórico. Entonces todo esto va a depender de la causa, si sea una causa de tipo renal, posrenal o una prerrenal. El tratamiento, pues como se dice, dieta, restricción de líquido, antibióticos en caso que curse con infecciones, los diuréticos la diálisis y el calcio. Y el calcio porque hay una disminución del calcio en el paciente. Una de las complicaciones de la IRA, tenemos que la insuficiencia renal crónica es una complicación. Daño al corazón o al sistema nervioso central puede ser una complicación de la lesión renal aguda. La enfermedad renal terminal, la hipertensión arterial es una complicación. La pérdida de sangre por los intestinos también es una complicación. ¿Cómo prevenimos? Bueno, la prevenimos igual. El tratamiento de trastornos como la hipertensión arterial puede ayudar a prevenir la insuficiencia renal aguda. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia renal, o sea, y nos cursa primeramente con una hipertensión, tenemos que identificar qué es lo que me está ocasionando la hipertensión arterial, o sea, que se me aumente la presión arterial. Al identificar esa causa, y yo veo de que un daño al riñón, entonces yo trato esto y por ende yo voy a evitar de que al paciente me le dé una lesión renal aguda si yo trato esta causa secundaria primeramente. Y aquí tenemos un pequeño esquema, como un resumen donde nos habla de lo que es la IRA, que ahora se le llama lesión renal.